Bueno, pues como les he anunciado en el informativo, hoy tenemos con nosotros nuevamente a Rafael Morillo. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo llevas el verano? Pues moviéndome muy poco de mi casa, con el aire acondicionado, Sí. leyendo, escribiendo, montando otro trabajo, que estoy montando otro trabajo que ya te lo Eso vamos diré. a hablar ahora dentro de un ratito. Ya te lo diré. Y bueno, bien, Pues estupendo. bien. Con ganas de hacer cosas. Con ganas de hacer cosas. Que es lo exactamente. importante. Sí. Bueno, Rafael, el 28 de junio tuviste la conferencia En Éxodo con María. Sí. Quiero que me cuentes cómo fue esa conferencia. Bueno, pues mira, esta conferencia comenzó en principio hablando sobre la Biblia. Sí. La Biblia, en griego, ta Biblia, significa los libros. Sí. Y es un libro gordo que se compone del Antiguo Testamento, que comprende desde la creación hasta el nacimiento de Jesús de Nazaret, y el Nuevo Testamento, que es desde el Nuevo Testamento, o sea, desde el nacimiento de Jesús hasta el Apocalipsis. Uh-huh. Fue el último libro que se escribió. Es un libro gordo que existe en casi todas las casas, pero que en muy pocas se lee. Y es muy interesante. Es muy interesante. Rafael, ¿tú te has leído la Biblia entera? Entera, el Antiguo Testamento no. Sobre todo el Levítico, el libro Levítico no lo he tocado. Porque lo oí decir a un cura, dice, el Levítico es para ponerle una grapita y dejarlo ahí quietecito. Uh-huh. Pero los demás, el Génesis, el Éxodo, el Número, el Deuteronomio, esos 4 sí los he leído. Más luego, lógicamente, los 4 evangelios, uh-huh. Los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y el Evangelio de San Juan, que diciendo lo mismo, pero de otra forma es más teológico. Uh-huh. Eso sí me lo he leído. Rafael, ¿te consideras un estudioso de la Biblia? Sí. Uh-huh. Y por herencia. Uh-huh. Porque a mi padre, que en paz descanse, era un hombre de campo, trabajaba en su tierra, pero en el campo. Sin embargo, siempre lo he visto leyendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Uh-huh. Claro, la lectura que él hacía era una lectura literal. Claro. Literal. La lectura de la Biblia tiene otro significado. Una es la forma y otro es el fondo. Sí. Pero él lo leía de forma literal y me la explicaba. Uh-huh. Y de verlo a él, pues me aficioné yo a leer también la Biblia. Uh-huh. Porque de los padres solemos aprender mucho. Hombre, por supuesto. Y por eso soy un lector de la Biblia. Uh-huh. Tengo también en mi casa una Biblia de esas bonitas que te leen, que no me la vendieron a mí, se la vendieron a mi mujer. Uh-huh. Porque si hubiera sido a mí, yo no la compro. De esas Biblias que se abren y tienen unas ilustraciones, está muy bien, pero que para machacar, claro, no vale. La otra. Claro, tienes no la nueva Biblia española, uh-huh. Tienes la Biblia de Jerusalén, uh-huh. Tienes la Biblia didáctica, que la he empleado yo cuando daba clases, uh-huh. Tiene otra, que ahora mismo no me acuerdo, la Biblia escolar, uh-huh. La Biblia escolar. Y entonces, de esas 4, a la que yo más le he atacado ha sido a la nueva Biblia española, uh-huh. Que tiene una traducción muy amena, muy fácil y muy entendible por los que no somos tan intelectuales. Pues cuando tú no seas intelectual, ¿no? Rafael. Yo cuando hablamos de la conferencia, sí. No me gusta decir conferencia. Vamos, charla. No me gusta. Siempre digo la charla. O la catequesis, porque no tengo una titulación académica universitaria, uh-huh. Para considerarme como un conferenciante. Un conferenciante. Yo sí te lo considero, y por eso te digo que es una conferencia. ¿Que a ti te gusta decir charla? Pues perfecto también, sí. Rafael. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue esa charla? Pues mira, la charla empezó hablando sobre lo que es la Biblia, sí. Que no es ni un libro científico ni es un libro histórico. Son una serie de escritos a modo de catequesis que se escribieron
tanto en el Antiguo y principalmente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, que son, como te he dicho, los 4 evangelios, las cartas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis. Entonces, hay que saber leer la Biblia. Hay que saber interpretarla, ¿verdad, interpretarla, Rafael? Exactamente. Porque mi mujer y yo, después de estar jubilados, prejubilados, yo, pues hicimos 4 cursos de teología para seglares en el seminario donde estudian los curas, sí, pero aparte, como es natural. Y allí verdaderamente fue cuando yo aprendí a leer la Biblia. Hasta tal extremo que el profesor de teología fundamental, que era doctor en teología y doctor en psicología, pues cuando terminó la tanda de clases, de conferencias que nos dio, dije, bueno, ¿qué os ha parecido mi charla, mi clase? Levantaron la mano uno, otro, y yo fui uno de los que la levantó. Y le digo, mire usted, yo soy hijo de un pequeño agricultor y he comido el almuerzo con mi padre que mi madre nos preparaba en la quincana. ¿Usted sabe lo que es una quincana? Dice, yo sí, y me dio la definición de lo que era una quincana. Digo, pues comíamos debajo de una enramada. ¿Usted sabe lo que es una enramada? Dice, yo sí, varios palos verticales, otros horizontales y follaje que se le ponía encima para que nos diera el libro. Digo, pues mire usted, la fe cuando yo entré en su clase, la primera clase hasta la última, mi fe era como los palos de la enramada. Eran unos palos torcidos y retorcidos. Así era mi fe. Sin embargo, a las 2 clases o 3 que di con usted, me tiró usted la enramada por tierra. Me la tiró por tierra. Me quedé sin enramada. Me quedé sin palo. Pero después de haber asistido al curso que usted nos ha dado, voy edificando una enramada con unos palos más derechos, más sólidos y más consistentes. Se quedó mirándome, dice, ¿a qué te dedicas, Rafael? Digo, yo soy maestro escuela. Dice, pues lo has explicado muy bien. A mí no me habían explicado nunca esto de esta manera. Digo, pues yo así he visto sus clases, haciendo esta comparación. Luego estudiamos bastante más asignaturas, porque fueron 4 cursos a 5 asignaturas cada una, de moral, de fe, de Antiguo Testamento, de Nuevo Testamento, en fin, muchas asignaturas que fueron consolidando, como te digo, los palos de mi enramada. Luego, posteriormente, cuando ya estaba aquí en Lora definitivo, pues di clases de prebautismales, cursillos de prebautismales, prematrimoniales, confirmación, liturgia, varias catequesis, hasta que ya llegó el momento en que caí con la primera depresión, mi amiga la depresión, y entonces ya me retiré. Claro. Pero ahora, cuando he vuelto, había ya, entre la penúltima y la última, había empezado a escribir. Pero durante 6 meses en la cama, 6 meses prácticamente sin hablar, pues lo he parado. Pero cuando he salido, me ha pasado como a Lope de Vega, sin querer yo compararme con Lope de Vega, ni mucho menos. Lope de Vega era el fénix de los ingenios. Pero Lope de Vega era bipolar. Y cuando caía en la fase baja, en la cama, pensaba. Y cuando salía, la fase del bipolar alta es muy activa. No es que esté loco ni esté dislocado, es activa. Y entonces él tenía unos versos que decía, y muchas que en horas 24 pasaron de las musas al teatro. En 24 horas era capaz Lope de Vega de escribir una comedia. Una obra de teatro. Una obra de teatro.
yo no soy como Lope de Vega, pero sí, cuando he salido, me he puesto a escribir. Hice la charla que mantuvimos aquí hace unos días, y ahora estoy que se titulaba En Éxodo con María. En Éxodo con María, ¿te acuerdas del título? Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Señal que estabas atenta. Uh-huh. Y ahora estoy empezando. Eso quiero que me cuentes, tus proyectos ahora. El proyecto que tengo ahora es escribir a modo de catequesis, no una clase magistral, ni mucho menos, a modo de catequesis para que todo el mundo lo entienda y que de otra forma yo no sé escribir. Pues estoy escribiendo desde el nacimiento, infancia, vida pública de Jesús, y si veo que no se alarga mucho, me meteré en el tríduo pascual, uh-huh, que es pasión, muerte y resurrección de Jesús. Uh-huh. El Evangelio, el Nuevo Testamento, cuando tú estudias, Evangelio significa la buena noticia. Uh-huh. La buena noticia. En un principio, Evangelio era la paga que se le daba a quien llevaba una buena noticia, la propina. Uh-huh. Pero luego quedó Evangelio como los escritos, como te refiero, desde el nacimiento de Jesús para adelante. Pues cuando lees el Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas son un bloque. San Juan se desvía un poco, pero los cuatro con el mismo mensaje. Uh-huh. Mientras más lees la figura de Jesús de Nazaret, la que te dicen los evangelios, la que Benedicto XVI, que para mí ha sido el papa más intelectual que ha tenido la historia, y mira que ha tenido, pero ha tenido algunos que vaya tela, en particular uno que era español. Pero Benedicto XVI, cada vez que lees el Evangelio, más te llegas a enamorar de la figura de Jesús, que según te dicen los Evangelios, lo era todo, Hijo de Dios, y se hizo hombre. Carne mortal. Uh-huh. Un niño chiquitito, un niño que lloraba, que se meaba, que tenía a la madre que limpiarlo, y que fue creciendo a sus pechos, hasta que llegó el día en que llegó a la mayoría de edad, que eran los 30 años, que era cuando el hombre podía ocupar cargos públicos. Pues a los 30 años vino la despedida. Jesús empieza su vida pública, pero no abandona a María. A María no abandona. Sin embargo, la figura de María se lee en muy pocos sitios del Nuevo Testamento. Pero es que Jesús la llevaba dentro. Uh-huh. La educación y la enseñanza que Jesús cogió en aquel hogar de Nazaret con José y con María fue muy distinta al concepto de familia que se tenía en aquellos entonces. Como ya te dije en la otra ocasión, la mujer no valía un duro. La mujer estaba anulada por completo. Anulada por completo en todos los aspectos. Sin embargo, Jesús en María y en José conoció lo que verdaderamente tiene que ser un matrimonio. Sin embargo, Rafael, la mujer tiene mucho significado en la Biblia. Por supuesto, y se la da Jesús de Nazaret. Tanto su madre María como María Magdalena. Ya ves, María Magdalena, Verónica, que según las crónicas era una mujer ligerilla de casco. Y sin embargo, llegó a enamorarse moralmente de Jesús, que cuando muere Jesús se queda desalmada. Y para que tú veas, como tú has dicho, que la mujer tenía un papel importante en la Biblia, a María Magdalena fue a la primera que se le presentó Jesús después de la resurrección, los que creemos en la resurrección. Uh-huh. Fue la primer apóstol, la primer discípula. Los dominicos, los frailes dominicos, dicen que se ha escrito muy poco sobre esa mujer. Uh-huh. Una mujer, María, en las bodas de Caná,
en las bodas de Caná, se da cuenta de que ha faltado el vino. ¿Por qué se da cuenta María de que ha faltado el vino en la boda? Simplemente porque los hombres estaban en un lado y las mujeres estaban en la cocina. Y María se dio cuenta y fue en busca del hijo y le dijo: mira, Jesús, que no tienen vino. Y Jesús le contestó así un poco como desairado, dice: bueno, mujer, ¿y a ti y a mí qué nos va? Sin embargo, ella, como mujer y como madre, le dijo a los que estaban sirviendo la boda: haced lo que Él os diga. Y entonces, claro, cuando Jesús vio que su madre tomó arte y parte en el asunto, les dijo que llenaran las tinajas de agua, que se convirtiera en vino. De eso habría mucho que hablar. Pero es que las madres tienen una influencia sobre los hijos maravillosa. Y me vas a permitir una debilidad mía con mi madre, que yo la quería muchísimo, como cualquier hijo. Claro. Como cualquier hijo quiere a su padre también, porque yo quería también mucho a mi padre. Pero te voy a contar una anécdota sobre ella. Cuando yo ya era maestro y me ponía a calificar exámenes, siempre tú sabes que estaba el bolígrafo colorado y el bolígrafo azul. Pues mi madre se enteró que el bolígrafo colorado era suspenso y el bolígrafo azul era aprobado o notable, lo que fuera. Sí. Y me dijo: niño, ¿no te da lástima de ese chiquillo? Pobrecito, apruébalo. El angelito, ¿qué culpa tiene de no haber podido dar de más? Apruébalo. Y yo, que la quería tanto y que la respetaba tanto y que tenía tanta confianza con ella, tuve que desde un cierto momento corregir todo con bolígrafo azul para que ella no se diera cuenta y me metiera por donde no podía, no debía entrar. Claro. En fin, ese es Jesús y esa es María. Y María le siguió durante su vida pública, aunque se menciona muy poco, con un grupo de mujeres que Jesús llevaba entre sus seguidores también a mujeres y a su madre con él, hasta llegar a la cruz. Rafael, ¿por qué crees que se le ha dado tan poca importancia a la mujer en la iglesia? Porque había ahí voy. La mujer, la filosofía antigua, algunos filósofos como Sócrates decía que prefería más a los jovencitos que a las mujeres. Fíjate cómo sería Sócrates. Aristóteles le negaba incluso que tuviera inteligencia humana. Era un animal. Sí. Poco más o menos. Más o menos. Sin embargo, Jesús le da su sitio. Hasta tal extremo que en la cruz, cuando es crucificado, estaba allí María la Magdalena, María la de Cleofás y la Madre María. Y el apóstol preferido por él, que era muy joven, que era San Juan. Y entonces, desde la cruz, que es la primera Eucaristía porque el Hijo se ofrece al Padre. Y en la Eucaristía, en la consagración, al consagrar el pan y el vino, se está ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada Eucaristía es un memorial de la cruz. Memorial que no es memoria. Memorial es que se está, a los que tenemos fe, que se está allí realizando lo mismo que se realizó en el Calvario. Sí. Pues en el Calvario, Jesús, antes de morir, le dijo al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y entonces miró para abajo y vio a su madre, a las mujeres y a San Juan, y le dijo: Madre, ahí tienes a tu hijo. Y a San Juan le dijo: Hijo, ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento, Jesús de Nazaret nos dio el gran regalo de ser hijos de María. Por ser hijos de María, hijos del Padre, hermanos suyos. Y a la mujer adúltera, también lo comenté el otro día, la iban a apedrear porque la habían pillado en adulterio infraganti. Y todos los hombres allí, con las piedras, pensaban para apedrearla.
y a ella la tiraron allí delante a ver qué decía el maestro, Y dice que Jesús se agachó y empezó a escribir sobre la tierra. No se sabe lo que escribió, porque Jesús de Nazaret no escribió nada. Absolutamente nada. Hubiera sido muy interesante. Hubiera sido muy interesante. Rafael. Lo que escribieron fue lo que la Virgen fue transmitiendo, y las primeras comunidades cristianas fueron transmitiendo por tradición. Porque de la infancia de Jesús no se sabe mucho. Muy poco, muy poco. En esto que estoy preparando, sí se habla y hablaré sobre la infancia, adolescencia, juventud y madurez de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo te has... ¿dónde has conseguido información? ¿Dónde he conseguido? Muchos libros que tengo. Y no todos los libros que tengo que te hablan de Jesús de Nazaret son fiables. Claro. No son fiables. Los 4 cursos que hice de teología me dan pie para decir esto sí y esto verdaderamente no. Esto verdaderamente es sí y esto verdaderamente no. Y los 3 papas que te he citado, de los 3 papas he leído a más, pero Benedicto XVI, Juan Pablo II y el actual, Francisco, merece la pena leerlo. De ahí voy sacando, pero salen cosas de Jesús de Nazaret, salen cosas, y de María, mejor dicho, salen cosas como fogonazo. Así es. Así es poco. Se nos está acabando el tiempo. Vaya por Dios, que pronto se nos pasa. Porque tienes que venir más veces, Rafael. Pues eso te iba a pedir. Parece que estamos inspirados por el Espíritu Santo. Exactamente, así que ahora vamos a hablar ya después, fuera de micrófono, vamos a hablar de ese tema. Pues te lo iba a pedir, Eva. Pues mira qué bien. Bueno, Rafael, que me encanta siempre tenerte por aquí porque aprendemos mucho. Y bueno, siempre es un placer escucharte. Para mí la radio, la televisión también, pero para mí la radio, como me he llevado unos pocos de años viniendo aquí con Fernando, pues a la radio le tengo yo mucho cariño, porque son muchas las personas que escuchan Onda Cero. Muchísimas personas, de España y de fuera de España. Y fuera de España. Así es. Porque ahora cuando he salido de la enfermedad y me han visto, se me ponen hasta los vellos de punta. La de abrazos y besos que me gano. De antiguos alumnos, de hombres y mujeres. ¿Cuánto te echamos de menos en la radio? Pues mira por dónde he tenido la suerte de coincidir contigo y Fernando también. Y me habéis dado entrada. Y me has hecho una cosa que luego hablaremos. Ahora la hablaremos. Bueno, Rafael, muchísimas gracias, como siempre. A ti.